se conectaron. Estaba esperando desde Perú, Adriana, hola, ¿cómo estás? Escríbame, mi chica, si se escucha bien. ¿Listo? Porque tengo aquí un trípode improvisado para los micrófonos, así que estoy improvisando. Así que, mi chicas, escríbame si se escucha bien y si se ve bien, para que pueda arrancar a hablar y no esté yo hablando y hablando solita y, y esté perdiendo el tiempo. Entonces, mis chicas, las leo en los comentarios. Voy a esperar a que me respondan y me digan si se ve y se escucha bien. ¿Sí? Presente desde Cancún. Ay, mis chicas, qué emoción poder conectarnos en live, ¿cierto? Me encanta conectarme con ustedes. Ahora sí, ya que estoy leyendo los comentarios, se escucha perfecto. Gracias, Adriana. Ay, hoy es un día especial, mis chicas, hoy es un día súper especial. Desde Cundinamarca, ¿desde dónde más? Empecemos como siempre todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros live, escribiendo en los comentarios desde qué país, desde qué lugar, desde qué rincón del mundo nos conectamos a esta hora. Hora Colombia, 1:03 de la tarde, hora Colombia. Así que desde dónde nos conectamos, mis chicas, para poder arrancar con toda esta emoción que tengo yo de poder estar aquí con ustedes en un live un poquito diferente a lo normal. ¿Desde dónde? A ver, Leo. Desde Venezuela se escucha y se ve bien. Gracias, Yanira. ¿Desde dónde más? Desde Bogotá, Arelis Hora, desde Perú, desde Argentina a las 15:05 de la tarde en Argentina. Qué rico. Que ya esté finalizando empezando un poquito la tarde en Argentina. Desde Bolivia. Hola, Alison. ¿Desde dónde más? Desde Trujillo. Desde México, desde Cancún. Qué delicia. ¿Cómo está México? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Alexa San Juan, ¿cómo está México? Súper bien, vamos bien. Estamos orando por ustedes. ¿Desde dónde más por aquí vi? Desde Culiacán, Sinaloa. ¿Sí lo leí bien? ¿Sí? Sí, está todo bien. Desde Florida Valle, aquí en TikTok. ¿Esos aros son tejidos? ¿Cuáles aros, Fátima? Ustedes le dicen aros a los aretes, ¿sí? Así le llaman ustedes a los aretes. Desde Colombia, desde Tunja, Boyacá. Hola, Luz. Hola, Luz. Sí, son tejidos, Fátima. Fátima me pregunta que si son tejidos los aretes, te refieres a los aretes, ¿cierto? Desde Medellín, Copacabana. Desde Yucatán, México. Desde Virginia. Desde Guadalajara. Estados aún están mal como que están un poco mal todavía en Guadalajara, en México. Vamos a seguir orando por ustedes. Desde Ibagué. Ahora sí, mis chicas, gracias por conectarse a este live, a este en vivo. Es un poquito diferente este en vivo. Sí, los aretitos son tejidos, miren. Venga, me quito uno y se los muestro. Se los compré a una seguidora aquí de donde yo vivo, de mi localidad. Los estaba vendiendo en una feria artesanal, en una feria de aquí de mi pueblo, y me parecieron hermosos, y así que se los compré. Lindísimos, ¿cierto que sí? Lindísimos. Hoy estoy luciéndolos. Desde Barranquilla, desde El Salvador, desde Nuevo León, México. Lindos los aretes, ¿cierto que sí? Bueno, mis chicas, antes de empezar con... gracias, Nuri. Todas las que escriben que están siendo parte de esta historia, como Nuri que escribió yo soy parte de esta historia. Nosotras algunas conocemos y sabemos por qué lo escribimos, ¿cierto? Porque mis chicas les adelanto un poquito. Y es que nosotros tenemos hace 4 años, hoy cumplimos 4 años, estamos de aniversario, estamos de celebración porque hoy cumplimos
4 años de haber creado un grupo de WhatsApp. Y no me vayan a pedir, por favor, que quieran hacer parte del grupo, porque ya está saturado, ¿listo? Pero tenemos un grupo y hoy celebramos los 4 años de ese grupo. Así que pues estamos de celebración y por eso es este live y por eso quise hacer un homenaje para ustedes. Escríbanme en los comentarios preguntas, cositas que tengan, todo en los comentarios que yo ahorita voy a estarlos leyendo. Si se me pasa, antes de arrancar y continuar hablando, si se me pasa algún comentario, mis chicas, vuélvanmelo a escribir, repítamelo, repita, copia y peguen, copia y peguen hasta que yo les responda, porque es que a veces pasan, por ejemplo, aquí en TikTok pasan muy rápido los comentarios y no los alcanzo a leer, ¿listo? Entonces, mis chicas, les decía, tenemos ese grupo hace 4 años y quise pues celebrarlo. Nunca celebramos los aniversarios de ese grupo, de la creación de ese grupo. Fue hoy 25, hoy es 25 de febrero y pues quería hacer algo en homenaje a ustedes. Hay unas que están conmigo desde mis inicios, desde que empezamos a subir tutoriales, a subir videos y pues qué mejor homenaje que mostrarles un montón de fotos que ustedes me muestran, que ustedes me mandan y eso es lo que vamos a hacer en este en vivo, así que estén atentas a cada detalle que les voy a estar mostrando. Fátima se salió, sí. Fátima se salió, pero en cualquier momento que quieras volverte a unir, ahí estamos. ¿Quién le indicó que entrar a las redes? ¿A cuáles redes? Es una pregunta que me haces, Adriana. A veces, ay, yo a veces no entiendo las preguntas, perdónenme. Entonces, mis chicas, antes de arrancar con este homenaje tan lindo, vamos a mostrarles, voy a mostrarles y a contarles los tutoriales que tenemos para que sepan y puedan ir y mirarlos. ¿Listo? Hola, Isabeli. Tenemos, primero tejimos, mis chicas, voy a mostrarles lo primero, los dos últimos diseños que tenemos disponibles en el canal, son dos, los dos últimos, para no irnos tan atrás, porque ahorita con lo que va a suceder ahorita, sí nos vamos a ir muy, muy atrás, así que no se me vayan del live. Y las que se queden al final, pues también les voy a estar mostrando algo especial. Entonces, mis chicas, uno de los que tenemos, de los dos últimos, fue a nuestra preciosa burbuja de las chicas superpoderosas. ¿Listo? Está ahí en el canal, vayan y téjanla. Está completito, paso a paso, para que vayan y lo tejan. También si se les facilita más el patrón escrito, también está disponible para que lo adquieran. Les gustó muchísimo esta preciosa de las chicas superpoderosas que me pidieron ustedes, mis chicas, que les tejiera a las otras dos. ¿Listo? Que les tejiera a las otras dos. Y ustedes saben que tenemos demasiados personajes pendientes. Unas están esperando por Snoopy, otras están esperando por Hello Kitty, que yo sé que Fátima está esperando por Hello Kitty. Entonces, mis chicas, como tenemos tantos, pues entonces yo no pensaba hacer a las otras dos, a Bellota y a Bombón. Pero, mis chicas, cuando ustedes se me ponen así, muy así como le llamamos aquí en Colombia, muy intensas, entonces yo no soy capaz de resistirme y pues entonces se las tejí. Listo, va a estar en el canal Bellota y Bombón para que completemos este trío maravilloso y esta mini colección de las chicas superpoderosas. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ahí está para que vayan y lo tejan, lo vean y van a estar las otras dos disponibles. ¿Listo? Vamos a dejar por aquí a Burbuja. Voy a leer que por aquí vi un comentario larguito. Gracias, Fátima. Lili dice que entró al grupo desde que lo inicié. Ya estaba saturada. Sí, no pudiste. Sí, es que ya después las que entraron y salieron y ya después se saturó muchísimo y ya no permite tantos integrantes. Mis chicas, este es el segundo diseño que les tengo. Está disponible allá también en el canal para que vayan y lo hagan. Es el de Rumi. Rumi de las guerreras K-pop,
que están muy de moda, que lo piden muchísimo, lo solicitan mucho también. Entonces ahí está para que vayan, lo hagan, lo tejan. Como ustedes saben, allá está todo paso a paso y también está el patrón escrito. Ustedes saben que yo todo lo que les comparto en el canal también tiene patrón escrito para las que se les facilita más. ¿Listo? Pero yo sé que la mayoría les gusta ver el tutorial completo. Entonces, mis chicas, ¿cómo está ella? ¿Cómo está tejida? Pues con su chaquetita, su collarcito, su blusita, su top, su chorcito, sus botas, su trenza. La trenza en la parte de la cabeza es mucho más amplia, mucho más grande. Ya cuando se desprende es un poco más delgadita. Entonces quedó preciosa, su cintura, su silueta, la chaqueta es de quitar y de poner, entonces ahí está disponible para que vayan y la hagan. También hicimos una transmisión en vivo donde realizamos el bordado del rostro para que también lo vean. Entonces ahí está, ¿listo? Esos son los dos diseños, los últimos dos, pues, porque ustedes saben que hay un montonero, para que los hagan. Son estas dos. Y no sé, me han preguntado, me han insistido mucho también, mis chicas. Perdónenme porque siempre las pongo a esperar con tantos diseños. Están esperando también el de Jack Sparrow. Están esperando también el de Michael Jackson. Están esperando también unos de las películas que van a salir. Entonces las pongo a esperar mucho, pero ustedes saben que es por una buena causa, porque esta, por ejemplo, me han dicho que les deja las otras dos. No recuerdo cómo es que se llaman, pero con este mismo cuerpo yo sé que podemos sacarlas súper rápido, súper lindas. Entonces estoy pensándolo. Creo que les voy a poner una encuestica a ver si después de Hello Kitty, de hacer la Hello Kitty con osita, podemos hacer estas, para que no quede Rumi solita. ¿De dónde? ¿Cómo se llama? En todas las redes se encuentran Creative Crochet. ¿Listo? Por aquí en TikTok me están preguntando que cómo aparecemos. En la plataforma de la Y. No me coloquen el nombre de la plataforma porque si no nos restringe el live TikTok. Entonces, en la plataforma de la Y, me están preguntando aquí por TikTok, aparecemos igual que aquí, Creative Crochet. ¿Listo? Para que vayan y los miren. Entonces, mis chicas, ¿están ahí? El club, ¿sí? 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 ¿Les gusta? ¿Les gustaron estos dos diseños? No puedes hacer el anillo mágico. El anillo mágico es de práctica. La mayoría empieza con una cadena y ahí comienzan todas las que se les dificulta el anillo mágico. ¿Cuántos seguidores tenemos ya, Adriana? Aquí creo que 215, en la plataforma de la YEC como 215,000 y en TikTok creo que hay como, ay, no sé, como 23,000, no sé, no he mirado. Soy es la, creo que se llama la otra, ya me dijeron aquí el nombre. Entonces no sé si la realicemos, pero sería genial que no nos queden así como burbujas solitas, sino que podamos hacer el complemento, ¿cierto? Entonces estoy pensándolo. Cuando ustedes se ponen así, taca, 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 muy, muy insistentes, entonces ahí es donde yo digo, ah, bueno, mis chicas las van a tejer, les gustó, entonces listo, listo, me le mido. Cuando se ponen así, taca, 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 en los comentarios. Entonces yo me mido y hacemos una espera con los otros diseños y hacemos un paréntesis para poder trabajar más de la misma colección. Desde Alemania. Hola Catalina, desde Alemania. ¿Hagan las otras chicas superpoderosas? Sí, precisamente eso era lo que les estaba diciendo, que va a estar, estén pendientes por allá en el canal, que va a estar, o aquí en el canal, que va a estar disponible entonces Bellota y Bombón, ¿ok? Me insistieron mucho, entonces van a estar, ¿listo? Ahora sí, para que demos inicio a nuestro precioso live de homenaje de hoy, les tengo preparadas sorpresas. Sorpresa, mis chicas, unas sorpresas bien lindas, porque en homenaje a esos 4 años, y no son 4 años de aquí de creación del canal, sino son 4 años de ese grupito que tenemos. Luz me dice que quiere comprar los patrones, pero no me responde en pesos colombianos. Ay, me tocaría hacer la conversión. Unos están en $8 y otros en $7. No sé, Burbuja, si está en 7 o en 8. Creo que Rumi está en $8.
Solo es hacer la conversión porque no recuerdo muy bien en cuánto está el dólar. Regalar a las chicas superpoderosas a alguien que ame, ¿cierto? Las chicas superpoderosas. Si quieren adquirir el patrón, ya saben, el enlace está por ahí en las redes, en el perfil. Y ahora sí, mis chicas, y ahora sí, vamos a arrancar con este live especial. ¿Qué quiero comentarles? Esto es en honor a todas las chicas que iniciaron conmigo desde los inicios. Les pedí que me enviaran fotos de con qué diseño me conocieron, con qué diseño empezaron y me descubrieron en estas plataformas, bien sea aquí en TikTok o bien sea aquí por la plataforma de la Y. Entonces me mandaron un montonero de fotos que yo decía, stop, stop, alto, 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 porque es demasiado para mí. Entonces, pero voy a hacer lo que más puedo aquí hasta donde nos dé el tiempo y poder hacer un homenaje bien hermoso para ustedes, para ti, que has tejido tanto conmigo. ¿En dónde puedo enviar el dinero? Si quieres, escríbeme ahora que acabemos el live, si estás aquí en Colombia y hacemos el envío del patrón, ¿listo? Entonces, mis chicas, es un homenaje a ustedes que han tejido conmigo, que han tenido la paciencia de verme todo un video tan largo, de ponerlo en pausa, de escuchar mi voz todas las veces que les subo. Eh, por acá me dicen que no se escucha. De todas las veces que les subo, mis chicas, entonces les agradezco de verdad les agradezco que tejan conmigo. Y entonces es en homenaje a ustedes este live. No sé si este se me está apagando. Voy a mirar si este micrófono se me está apagando. Y si no, pues quito el micrófono y dejamos así sin micrófono en TikTok. Jennifer dice que no tiene tiempo para tejer todos los diseños, pero porque son demasiados, subimos demasiados diseños, pero yo sé que alguno de esos les tuvo que haber servido para cuando se los encargan o los guardan, les dan guardar y cuando se los piden, pues ustedes lo hacen. Entonces los pueden tener guardaditos, ya saben, la maestra ya tejió a las chicas superpoderosas, entonces las voy a guardar. Entonces, mis chicas, este se está apagando. Vamos a dejarlo así sin el este. Y me dicen cómo se escucha. Así se escucha, mis chicas, las que están por TikTok. Me dicen si se escucha así las que están por TikTok sin el micrófono, porque se está apagando, entonces no me funcionó con esto. Me dicen, me escriben las que están un poco, ¿sí? ¿Sí se escucha? Bueno, quería que fuera la mejor forma, pero bueno, no se pudo con el micrófono, entonces nos tocó así, sin micrófono por TikTok. Este sí funciona para mi YouTube lindo, para la plataforma de la Y. Ay, mis chicas, tu nombre es Nubia, Nubia. Hola, aprendiste, Nuri dice que aprendió a tejer conmigo y que ha tejido muchísimos. Ay, mis chicas, es una emoción con ustedes hoy. Entonces, mis chicas, a todas las que han tejido conmigo en algún momento, a las que empezaron desde cero, a las que llegaron a un nivel de experiencia conmigo, a las que dijeron voy a intentarlo otra vez más y no se quedaron ahí, sino que quisieron avanzar. A todas ellas, pues es este live, es en homenaje a todas ustedes y espero que les guste. Vamos a estar mostrando algunas de las cositas que me mandaron. Y antes de mostrarles, quiero recordarles que es mejor la comunidad cuando no juzgamos, ¿cierto? Cuando no señalamos y decimos, ay, porque hay muchas crocheteras que empiezan y he visto en los comentarios, ay, pero a mí me quedó más bonita o a mí me quedó mejor o a mí no sé qué. Entonces, no, sin juzgamientos, sin señalamientos, vamos a mirar, vamos a observar el crecimiento de unas de ustedes que llevan mucho tiempo o poco tiempo conmigo y vamos a elogiar, a aplaudir el esfuerzo de cada una de ustedes, así que no quiero comentarios como, ay, no, pero le quedó no sé qué, o sea, cero juzgamientos, ¿listo? Una comunidad muy hermosa que hemos creado y yo sé que esta comunidad es de las mejores. Mis chicas son las mejores. Y chicos, mis chicas y chicos, porque, ay, 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 ya me regañaron.
Mis chicas y chicos, vamos a empezar y quiero empezar con Tali, Tali de Argentina, Tali de Argentina. Quiero compartirles lo que Tali de Argentina me mandó. Ay, por aquí, ¿cómo es? ¿Cómo es? Lo que Tali de Argentina ella me mandó, quiero compartirles. Ella me conoció con estas y espero que me tengan un poquito de paciencia. Por acá voy a estar mostrándoles todos los diseños. Entonces, ya, listo. Ella me mandó este diseño, estas foticos, y pues ella me dice que me conoció con estas muñecas. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, sí, yo también, yo también. Yo también la conocí con estas. Miren las que me mandó. Escríbanme en los comentarios si las identifican, si saben a cuáles son las que me refiero, si las logran ver ahí. Escríbanme en los comentarios cuáles son. Con estas me conocieron mis chicas. Con estas me conocieron muchas de ustedes que son, voy a esperar si alguna las escribe, para no decirlo. De Encanto, sí, Denise. Denise fue la primera en escribir. Tali de Argentina me mandó esta fotito. Ella tejió conmigo, como pueden ver ahí, a Luisa Madrigal, Mirabel Madrigal, Isabela Madrigal. Lidia también dice que fueron las primeras muñecas hechas de mis videos. Entonces, mis chicas, le quedaron preciosas. Tali, encantada de conocerte. Encantada de que me hayas conocido con estos diseños. La verdad, les cuento, mis chicas, que estos diseños fueron los más conocidos en la plataforma. Ya saben en dónde, fueron los más conocidos. Mejor dicho, me di a conocer por esa colección de la película Encanto. Mirabel Madrigal fue viral, fue brutal el recibimiento, la acogida que ustedes le dieron a ese diseño, fue espectacular. Me llenó muchísimo de orgullo porque muchas me mandaban fotos y fotos de todos los países que yo dije, fue cuando yo conocí realmente lo que es diseñar y que el diseño llegue afuera, exteriormente, fuera de mi país. Con ella aprendí, con esta colección de Encanto, aprendí lo que era salir del charco, como le llamamos aquí en Colombia, salir del país y ser conocida por otros lugares. Entonces, en realidad, ese diseño fue espectacular. Gracias, Tali. Pasamos a Lucy, Lucy Jiménez. Esto me lo envió Lucy. Ella me dice que tiene más o menos 2 años conmigo acá en las redes, acompañándome en este proceso. Y teje, Lucy teje súper lindo y se nota que es punto X. Yo que puedo apreciar un poquito la foto mejor, se nota que es punto X. Supremamente lindo. Escríbanme en los comentarios cuál es este diseño. Lo encuentran allá también. Escríbanme en los comentarios qué diseño es este. Las leo. Y le quedó espectacular. La mirada, todo. O sea, la mirada le quedó igualita como lo hicimos en el tutorial. Le quedó súper lindo. A mí me encantó. Chimuelo. Gracias a las que están activas en los comentarios. Besos. Le quedó Lucy. Si estás por aquí, Lucy Jiménez, no me dijiste de dónde, qué país eres, pero te felicito. Te quedó espectacular. También me mandó este, que si saben, escríbanme en los comentarios cuál es. También está por allá. Le quedó súper lindo. De pronto, sugerencia que le daría, de pronto los bracitos menos relleno para que no se nos levanten, pero del resto supremamente bello. Y me mandó la muñequita que tejimos también. La Bubu, sí. Sí, Florela, la Bubu, gracias. Y me mandó esta muñequita que también tejimos con varias prendas de vestir. Con el outfit navideño, el outfit de otoño, el outfit de invierno. Súper linda, Lucy. Gracias por participar.
Gracias por enviarme tus fotos y a todas las que van a ir saliendo a continuación, les digo que gracias, mis chicas, de verdad por autorizar que sus fotos salgan aquí y poderlas compartir. Así que gracias. Yo sé que a algunas les da pena, unas me decían, ay maestra, me da pena, pero otras vencen sus penas y sus miedos. Denise, sí, el tutorial se llama Emma y sus outfits. Emma y sus outfits. Es muy, muy linda. Vayan y la hacen. Es supremamente grande, ideal para un regalo. Gracias, Lucy. Un placer conocerte. Pasamos a Luz Miriam. Ay, Luz Miriam, Luz Miriam. Me enamoré completamente de esa foto que me enviaste, Luz. Tocaya, porque yo también me llamo Luz. Luz Angélica me llamo. Luz Miriam Ramírez de Colombia. Le hizo el vestido, o sea, basada en nuestro diseño de Mirabel Madrigal que tenemos en el canal, ella cogió y le sacó el vestido a la niña. No tengo ese vestido, no me llame, ay maestra, ese vestido está en el canal. No, no está en el canal. Ella lo sacó basado a la foto al diseño que tenemos allá de Mirabel Madrigal. Divino, dígame si no. De Colombia, Lucy Jiménez. Ah, Lucy está en Colombia también, Barranquilla. Lucy, besitos. Entonces, mi chica, miren este de Luz Miriam. Precioso, ¿cierto? Ahí tenemos ideas. ¿Quieren copiarle la idea? Copiénsela. Copienle la idea. Copienle la idea. Le quedó súper lindo. Le hizo hasta la mochilita, el bolsito, súper bello. También me mandó este diseño que tenemos. También lo tejió de Mario Bros. También tejió nuestros diseños de Navidad, nuestra colección. La otra parte de Rumi, Alejandra, la otra parte de Rumi, la parte 2 se sube el jueves, ¿listo? Los videos son todos los jueves, 2 de la tarde, hora Colombia, todos los jueves. Así que la parte 2 ya estará este jueves. Y me mandó también fotico de lo que está haciendo. Lleva una parte, le falta el cabello y demás, de uno de los BTS, uno de los personajes de los BTS. Y hago un paréntesis aquí, mis chicas, con los diseños que me envía Luz Miriam. Y es que, mis chicas, en el canal están los BTS. O sea, ahora que están en concierto y van a venir a Colombia y todo esto, téjanlos, allá están en tamaño no tan exagerado ni tan diminuto, un tamaño promedio, no recuerdo los centímetros exactos, pero un tamaño promedio, téjanlos para que ofrezcan, o sea, las chicas que ponen en ferias, que ponen en exhibición, que publican, que venden, la gente les va a comprar en este año mucho los BTS. Bueno, yo le digo BTS, pero no sé cómo se dice. Ah, Alejandra, lo quieres tejer, listo. Ahí va a estar el jueves para que la termines. Entonces seguimos, mis chicas. Los aretes, Jennifer, me preguntas por los aretes. Al inicio del live los mostré. Voy a hacer un paréntesis y se los muestro nuevamente. Son unos aretes que no son tejidos por mí, son tejidos por una seguidora que vive aquí en mi localidad. Ella los vende, se los compré en una feria. Estaba en un puesto en una feria que participó. Entonces se los compré y los estoy luciendo aquí. ¿Nunca has oído de esos personajes? Son cantantes, no son personajes. Son cantantes, ¿listo? Pasamos a Mauron. Por eso es que me regañan cuando yo digo chicas, porque es que también tengo chicos y chicas y chicos. Entonces, Mauro de Chile me envió un video, un enlace de un video súper lindo de TikTok de Isabela Madrigal, pero no me mandó la foto, así que no las puedo mostrar, pero sí me mandó fotos de Mirabel Madrigal. Le quedó súper linda. Le hizo la pose, todo para la foto. Me encantó, o sea, me encantó. Teje súper prolijo, muy tupidito. Perdón, yo no sé por qué siempre en los live me da
y me toca estar cada rato volteando la cara. Esto, mis chicas, Mauron, este es de Mauron de Chile, supremamente linda. Y si ven, la mayoría me enviaron los de Encanto porque me conocieron con estos, entonces pues ahí van a ver bastantes de ellos. Pero otros, me mandaron otros que yo dije, ¿qué? ¿Me conociste con este diseño? No lo puedo creer. Si este diseño no fue tan viral, pues es muy normal que me digan y me manden de este diseño porque pues Encanto fue una viralidad. Pero de otros yo digo, pero este diseño no fue nada viral, ¿por qué me conociste con este diseño? ¿Qué enseñan aquí, Rosana? Amigurumis. Amigurumis. Aquí enseñamos amigurumis. Graciela Rodríguez. Graciela Rodríguez de Colombia me envió la fotico de Mérida. Ella me dice que me sigue hace 2 años. En honor a ustedes, mis chicas, es este live. En honor a ustedes, que las amo un montón y me encanta todo lo que me muestran. Todo lo que me muestran que tejen conmigo. Hizo a Mérida. Súper linda. Mérida te quedó preciosa. De estas muñecas tenemos también los en vivos donde bordamos el rostro, ¿no? También bordamos el rostro en vivo y en directo. Y me ven ustedes fracasar una y otra vez y volver a empezar en vivo y en directo. Así que cuando vean los likes para tejer y hacer el bordado de la muñeca, ténganme paciencia en los likes, adelanten los errores y lo pueden ir haciendo conmigo al mismo tiempo. Voy a pasar unas 2 más, 3 más y leo comentarios, ¿listo? Por si tienen preguntas. Y este es de Ángeles Chávez, de México. Me sigue hace 4 años. Qué divinura. Mirabel, una más. Esta le quedó un poquito más delgada, más pequeña y ya les digo por qué. A comparación de las otras Mirabel que les he mostrado anteriormente. Y es porque puede ser, influye el grosor del hilo, que es un poquito más delgado, puede ser, o también la tensión con la que tejes, si tejes mucho más apretado que yo, que soy la que hice el diseño original y te lo estoy mostrando, ¿no? O también puede ser el relleno. A veces rellenamos mucho más, a veces rellenamos más poco, pues entonces la pieza queda mucho más delgadita, mucho más pequeña. Entonces ha influenciado muchas cositas. ¿He llegado a tejer a Naruto? No, no, todavía no lo hemos tejido, Mari. Y Ingrid Medina de Argentina. Oiga, tengo muchas seguidoras de Argentina, mis chicas, de verdad. Argentina presente, digan aquí presente. Argentina presente. Argentina presente. Ay, gracias, Nati. Un gusto saludarte también. Y este es de Ingrid Medina de Argentina y me conoció, adivinen con cuál. No es el que voy a mostrar, pero me conoció con el personaje de Grinch. Y yo dije, pero Grinch casi no se hizo tan viral, pues. Entonces me sorprendí. Pero me conoció con el de Grinch y miren, me mandó fue esta. Escríbanme en los comentarios si saben cuál es. Voy a esperar. Voy a esperar. Rosana quiere aprender. ¿Qué quieres aprender? Los amigurumi, Rosana, en el canal tenemos el curso completo para que lo hagas. Si sabes tejer crochet, súper fácil tejer amigurumis. Si no sabes tejer crochet, también tenemos un curso. Todo virtual y gratis, como le gusta. La sirenita Ariel, sí, Mari, Ariel. Sirenita, sí, Beatriz. La tenemos en el canal, le quedó preciosa. Miren esa bellezura. Y no son dos, es una sola. Lo que pasa es que en el canal le hicimos los dos outfits, le hicimos con su vestidito tradicional y también con el de cola sirena, su topsito, como para quitar y poner y vestirla de sirena, ¿no? Entonces, ahí está, preciosa. Y tejes súper ajustadito, súper prolijo, súper lindo, el bordado impecable. Mejor dicho, no tengo nada que decir de Ingrid. Y con Alejandra San Juan hacemos una pausa para leer los comentarios si tienen preguntas, ¿ok? Si no tienen, pues continuamos, no hay problema. Alejandra San Juan, Alejandra, si estás, porque yo sé que siempre estás.
Si estás por ahí, escríbeme. Alejandra no me escribió de dónde es, pero yo supongo que es Argentina. Alejandra San Juan. Aparece así en las redes. Y me mandó, miren esto. Hicimos también, tenemos este, miren. Este es Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Lo tejió súper lindo también. Hiciste también una de las pocas, porque casi ninguna de ustedes me tejió esta, porque no les gustó Maléfica. Casi no les gustó, me pedía mucho las villanas y que las villanas, y profe, haga las villanas, profe, y la hice Maléfica y pocas vistas, miren, Alejandra sí la tejió. Y también tejió esta preciosura de Stitch junto con su muñeco de trapo y Lilo. Adriana dice que la hizo y ya la vendió hace mucho. Qué belleza, ¿cierto? Estas de Alejandra están súper lindas. Muestre más. No, aquí no tengo más de ella. Ah, sí. Tengo el nacimiento. Me mandó fotico del nacimiento, del último, que fue el que hicimos este año, que es completito. Ah, no, este es el anterior. Este es el nacimiento que hicimos anteriormente, que los cofrecitos, miren qué lindo, se ve ampliado. De Colombia, Cruz. Estoy en Colombia. Entonces, estos son diseños que me envió Alejandra. Alejandra escribió de dónde es, no. Si no es que no está conectada. Si no, se me pasó el comentario y no lo vi. Entonces, mis chicas, hasta aquí, ¿cómo les ha parecido? Esto todo es en honor a ustedes. En honor a ustedes y en homenaje a ustedes por lo bellas y lindas que son y por tejer conmigo por tanto tiempo. ¿Por dónde le pasan las fotos, profe? Me las pasan por... Les voy a contar. Lo que pasa es que, mis chicas, nosotros cuando iniciamos, aquí en este break, voy a poner los diseños acá. Nosotros cuando iniciamos, mis chicas, el canal por la plataforma de la Y, creé un grupo de WhatsApp. Ay, no sé si eso se puede decir aquí en TikTok, pero bueno. Entonces, lo que pasa es que militar no hemos hecho, Pau. Lo que pasa es que mis chicas se saturó tantísimo, o sea, yo no pensé, o sea, yo no razoné, o sea, yo no, yo no razoné, yo no imaginé. Yo dije, ay, sí, hagamos un grupo, chaca, 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 que para estar más conectadas, que para estar más unidas, chaca, 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 chaca. Y lo creé y de un momento a otro, más de 500 solicitudes de ingreso. Entonces, un grupo de WhatsApp no puede tener sino hasta ciertos límites de integrantes. Entonces mi chica se saturó tantísimo y empezaron también a meterse personas a algo de eso que le llaman criptomonedas o cosas así, de que, ay, bueno, unas cosas locas. Entonces yo dije, no, esto se salió de control. entonces, entonces, mis chicas, yo lo privaticé. O sea, ya quedó cerrado, solo las que están, chan, y pues ya después las que me piden ingresar, esperamos a que alguna decida salirse del grupo para que abra huequito y espacio y pueda ingresar otra. Entonces ahí en ese grupo es donde me envían las fotos cuando yo digo, bueno, manden fotos de todo lo que han tejido. Y mandan eso a lo loco un montonero. Aquí tengo un montonero, pero ya vamos por la mitad, ya vamos por la mitad, ya vamos acabando. Entonces, es por ahí. Pero para todas las que me dicen, ay, yo no hice parte, yo quería, hicimos un canal de difusión por la misma plataforma. Un canal de difusión donde, donde ahí les mando todo de primera mano. O sea, por ahí se enteran de todo de primera mano. Pero el único problema es que solo puedo escribir yo. Deberían modificar eso, ¿cierto? O sea, digámosle a la plataforma que modifique eso y que puedan ustedes también escribir, comentar, solo pueden colocar reacciones, emojis. Entonces, cuando la plataforma active eso, sería fabuloso porque ahí ya hay más de 1.500 personas en ese canal de difusión. Entonces, fabuloso. Fabuloso.
Entonces, mis chicas, ahora sí, leo comentarios, mis chicas. Ya saben, estos dos son los últimos dos diseños para que lo realicen. Las que están entrando tardecito al live, para que lo realicen. Esos dos son los últimos que tenemos por allá. Voy a leer los comentarios desde acá, que se me facilita más. Y los de aquí de TikTok sí yo alcanzo a leer. Le doy la opción de que respondan, ¿sí? Ay, yo no he mirado. ¿En el canal de difusión se puede hacer eso? Yo no he mirado. O sea que yo estoy hablando aquí mentiras. Yo no sabía. ¿Sí? Por el canal de difusión se puede. Voy a revisar. Voy a revisar. Profe, ¿y cuándo usted va a enseñar para principiantes como yo? Roxana, en el canal tenemos curso y lo puedes hacer completito a tu ritmo, al tiempo que tú quieras, porque es totalmente gratis, lo puedes ir pausando, lo puedes ir mirando al tiempo que quieras para que puedas hacerlo. Sí, ahí María te respondió. Hay cursos básicos para principiantes, sí. Y justo en este momento, ahorita a las 2 de la tarde hora Colombia, se sube la segunda clase de cómo leer patrones escritos de amigurumis. Allá en el otro canal, porque yo tengo dos canales, ¿no sabían? Yo tengo dos canales por la plataforma de la Y, para los que están en TikTok. Tengo dos canales. Tengo el canal básico, que es este donde se suben los tutoriales completos de los diseños. Y tengo el otro canal que es Angélica Migurumis, así lo encuentran, Angélica Migurumis, y ahí enseño todo lo básico, lo básico. Si eres principiante en amigurumi, si nunca has hecho un amigurumi, por allá tengo cómo coserlos, cómo bordarlos, cómo maquillarlos y tengo un curso también para que aprendan. ¿Van? ¿Ven? 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 Entonces, mi chica, leemos unos comentarios más y seguimos con este homenaje para ustedes. Cuéntenme, preguntas que tengan, cualquiera, no pasa nada, yo las leo y les respondo. En el Facebook también tenemos un grupo, María. También, igual como se ve acá, en la plataforma de la F. Ay. Para las que no saben, si menciono mucho los nombres, restringen el live por TikTok. Me toca hidratarme la gargantica porque ya siento un tironazo en las cuerdas vocales. Gracias, Jennifer, por seguirme en ambas plataformas. Gracias. Este es el canal Creative Crochet. Saludos desde Quito, Ecuador. Hola, Sandra. Me escriben también por TikTok si tienen preguntas. Sí, se llama Angélica Migurumis. Gracias, Ana María. Ana María dice que me felicita por ser una crochetera muy jovencita. Eso es un halago, eso es un halago. Para lo vieja que me siento. Pues sí, sí, muy jovencita y a mucha honra. Gracias, gracias, esto, Ana María. Ay, es que a veces me siento muy vieja, Ana María. Ahí le puedo mandar la foto, sí. Sí, ustedes me entienden lo de la Y y lo de la F. Me encantan tus tejidos, a ver si puedes subir monederos. ¡Ay, Elis! ¿Sí veo bien, Elis? Tenemos unos monederos lindos en el canal. Si los han visto, tenemos un monedero de Stitch, de, de unos cuadritos, unos como hexágonos, con boquilla metálica. Súper lindos en el canal. Se los recomiendo para que vayan y los miren. Súper bellos. Usted es joven. Gracias, Rosana. Viejos los trapos, dice. Viejos los trapos, dice Adriana. ¿Eso de dónde lo dicen, Adriana? ¿En qué país estás? Porque aquí decimos vieja la cédula. Viejo el documento, por decirlo así en otros países. Viejos los trapos.
María Alessandra dice, yo apenas tengo 55. No, pues, mejor dicho, está jovencita. A tejer personajes de la era de hielo, por favor. Rocío, sí. Es que ustedes vieran la lista que yo tengo. Yo tengo una lista tan eterna de ustedes. Me escriben y me saturan. Snoopy, por favor. ¿Cuál fue el otro que me dijeron? ¿Qué días? Me han dicho estos días mucho que Snoopy. Me han dicho mucho que los chicos de las guerreras K-pop, tal vez casi nadie los ha tejido, no encuentran tutoriales o patrones, que los chicos, y tengo una lista eterna, me sigues por todas las redes, gracias, gracias, gracias mi chica, yo no me canso de mandarle besos. Eh, Aunque es difícil, se enredan los nudos, sí. Mm. En Argentina dicen viejos los trapos, viejo el mar, mis, y aún se mueve por acá en Perú. Yo hice uno con gorro amarillo de las K-pop. Ah, genial. Nueva seguidora. Gracias, Milena. Listo. Ahora sí. Tranquila, Rosalena. Tranquila. Entonces, ahora sí sigo, mi chica. Ya hidraté un poquito las cuerdas. Seguimos. Para los que están entrando tardecito, estos diseños ya están en el canal para que vayan y los tejan. Vamos a tener a las otras dos de las chicas superpoderosas, a Bellota y a Bombón. Y estoy en análisis si seguimos con las otras dos de las guerreras K-pop, no sé, estoy en análisis, en estudio. Todavía no estoy tan segura, estoy ahí como que esperando a ver si me insiste mucho, si no, pues dejamos así y seguimos con los otros. Voy a seguir ahora, mis chicas, con Paola. Tengo a Paola, pero están chulísimas. Tengo a Paola, mis chicas. Paola me mandó también, Paola, pero Paola no me dice de dónde me manda esto. No sé si Argentina, España, todos los lugares del mundo, del universo. ¿De dónde será Paola? Pero si estás aquí, Paola, me dices, por favor. Paola se encuentra como Paola Bijutería. Bijutería. Paola debe estar por ahí porque yo ese usuario lo he visto mucho. Es que mi chica, yo leo mucho los usuarios y pues los que se repiten mucho en los live y en el canal, pues me los grabo. Lo que es, tengo muchos en la mente y yo sé que Paola Bijutería, ella es una fiel seguidora, pero no me dijo de dónde. Entonces no apunté, pero estos son los que ella tejió. Hablábamos de Emma y sus outfits y esta la tejió con el traje de Navidad. Le quedó súper lindo. Lo único que veo es que le bordó los ojitos. ¿Sí lo ven? Los ojitos no son de seguridad, de broche, sino que están bordaditos. Entonces los bordó. Es la única diferencia. Y también me mandó este diseño que también está allá, que es el del oso. Ay, ¿cómo es que es? Siempre se me olvida el nombre de este personaje. Mis chicas, escríbanmelo. Debemos hacer una encuesta de edades para ver la más adulta y la más joven. Yo creo que, no, pues no, yo tengo unas seguidoras súper adultas. Yo tengo unas seguidoras súper adultas, súper adultas, súper adultas. Tengo unas que me han escrito que tienen más de 80, que tienen más de 80 años y están tejiendo conmigo. Yo tengo de todas las edades, no crean. Ay, yo sí me río acá con ustedes, mi chicas. Yo tengo de todas las edades. Hay unas sí que me dicen que de 80 años tejiendo con los tutoriales. Y mira, ahí Adriana dice que tiene 64, pero ay, no, Adriana. 64 no es nada comparado con 80 años. 80 años, yo no sé si a los 80 años todavía esté tejiendo, la verdad. Ay, gracias. Kung Fu Panda. Po de Kung Fu Panda, sí. Gracias, mis chicas, porque yo siempre olvido todo. Paola me mandó ese y me mandó todo este montón de diseños que tejió conmigo. Son la colección del calendario de Adviento. Ah, ese es hermoso.
El calendario de Adviento, tejimos 24 adornos para el árbol de Navidad y quedó supremamente lindo, espectacular. Y todas me pedían que tejiéramos un árbol para que los pudieran colgar, pero en realidad, mi chica, eso es lo que hay para donde colgar esos adornos, en el árbol real de Navidad que nosotros ponemos, en una guirnalda, en la pared, bueno, yo los tenía todos aquí colgados atrás mío en la malla. Está pobre la malla porque apenas estamos arrancando año, téngame paciencia. Solo tenemos a la mini colección de Sanrio. Ahí está atrás Cinnamon Roll, My Melody, Kuromi y Valerina Capuchina, que no fui capaz de regalarla en la Donatón. Y tengo a la conejita de Zootopia. Está pobre, pero ahí vamos a llenarla. Y pues este lo hicimos muchísimos adornos para el árbol y se tejen en menos de una hora. Pasamos a Marta Cañón, que tampoco me escribió de dónde es Marta Cañón, pero me mandó unos diseños súper lindos. Miren, miren, tenemos a Isabela Madrigal, que le quedó súper linda, a Bruno Madrigal, porque ustedes saben que tejimos todos. Miren, aquí me mandó una foto, un collage con la abuela Madrigal, Mirabel, Isabela, Luisa Madrigal, o sea, tejió toda la colección. Y la virgencita que hicimos el año pasado en Semana Santa, hicimos esta Virgen de Guadalupe, me la mandó también, le quedó súper linda. Le quedó súper linda. Esto me lo mandó Marta Cañón. La Virgencita fue en Semana Santa y a propósito, mis chicas, yo no he decidido qué hacer este año en Semana Santa y ya se aproxima. Soy de Argentina. Hola, Eugenia. Hizo todos los adornos del arbolito con sus patrones. Gracias, Eugenia, por tejerlos conmigo. Y Lucy también me escribió que los tejió los 24 adornos del calendario. Y Rosana dice que le encanta la coneja de Zootopia, que le encanta Zootopia, perdón. Mis chicas, en Semana Santa, ¿qué les tejo? Porque en Semana Santa tejimos el año pasado esta Virgen. Quería tejerles un Jesús. ¿No les gusta? ¿No les parece? Porque aquí la plataforma me deja ver cuáles tutoriales son los que están tejiendo actualmente ustedes y están viendo más. Y la plataforma de la Y me dice que lo que están más viendo es el tutorial de Jesús, un Jesús que yo tengo grandecito con una túnica blanca y un cinto rojo, que lo están tejiendo mucho. Y yo dije, ¿cómo así? Porque ellas ya, mis chicas, están tejiendo Semana Santa Jesús. Ay, aquí salí toda rara ya. Ay, se puso todo raro acá esto. Entonces, mis chicas, ya están tejiendo ustedes a Jesús. Entonces yo dije, ¿y ahora qué les hago? Ahora en Semana Santa, otro Jesús, bien lindo, otro Jesús, ¿no les parece? Un Jesús así como bien, bien tierno. Otro Jesús, sí. Ay, a mí me gustaría hacer otro Jesucito en Semana Santa. Entonces, estos son de Marta Cañón. Besitos a Marta Cañón que me mandó todos esos saludos. Y ahora pasamos a Adriana de Lugo Sartes, aquí en Colombia. Adriana es una fiel seguidora. O sea, Adriana es una fiel seguidora. Adriana me sigue hace mucho, pero también Adriana se ha ganado premios conmigo, se ganó uno de los premios de los que tejen más, se lo mandé, es más, el premio se lo mandé. Entonces es una fiel seguidora, teje todo, casi todo lo que subió lo ha tejido. Entonces les voy a mostrar unos cuantos porque eso sí tiene todo lo que he tejido, todo lo que he subido. Este angelito, que también creo que se lo subí en Semana Santa, no recuerdo, mi chica, es un angelito de la guarda. Un angelito de la guarda. Me mandó a Pitufina, que también la tejió. Ay, Pitufina fue también viralidad, viralidad total. Que tejamos un ramo, dice Marianela. Y miren, ay, qué bella se ve, qué bella se ve. Me mandó foto de ella, vamos a conocerla. Ustedes no me mandaron foto de ustedes.
para conocerlas. La voy a ampliar, porque este fue el premio que ella se ganó. Adriana. Miren, conozcamos a Adriana. Adriana, gracias por enviarme tus fotos. Y te ganaste a la princesa Asha de la película Wish. Más bella, más bella. Se ve súper linda. Y en la foto tiene arriba, fue que yo la amplié, pero en la foto tiene ahí arriba todos los que ha tejido. Ahí está la conejita de Zootopia. Está también Alegría de Intensamente, Mafalda. También la colección de Intensamente, ninguna me mandó foto colección de la colección de Intensamente, porque pasamos, mis chicas, a Lucrecia. Lucrecia, Lucrecia. Lucrecia está desde que yo inicié, mis chicas. ¿Ustedes se imaginan eso? Época luz, año luz. Lucrecia está desde que yo inicié, mis chicas. Desde hace 7 años yo inicié, vamos a completar 8 años de esta travesía del canal. Eugenia, puedes enviármelas a cualquier red social, en Facebook por privado, en Instagram. Bueno, la plataforma de la plataforma de la I. Se me olvida, que aquí por TikTok no se pueden mencionar. Mis chicas, y estas que me mandó, o sea, ella está conmigo desde el primer momento. Ustedes no saben, y es que el primer tutorial que yo subí al canal fue una osita con un vestido, con una faldita lila y un moñito. Fue el primer tutorial que yo dije, ay, voy a probar esto, a compartir esto que hice. Si alguien lo ve y le sirve, pues bendiciones, pero no lo hice con intenciones de monetizar, ni de que me volviera famosa, ni de que me conocieran, ni, o sea, yo solamente lo hice. Yo solamente lo hice, mis chicas, para compartir. Ya. Yo solamente lo hice para compartir y se volvió viral ese video y desde ese momento Lucrecia me sigue. ¿Pueden creerlo? Vamos a cumplir 8 años. Entonces voy a mostrarles lo que ella me mandó, maravilloso. Hizo toda la colección y la tiene la foto completa. En mi caso no, porque en esa época yo vendía los amigurumis, entonces no me quedaba con ninguno. Entonces yo no podía tener una foto así de completa. Miren, toda la colección de Encanto. Divina. Todos, todos. Y cuando veo estas fotos, me da nostalgia. Me pongo melancólica, me da nostalgia. Eh, no sé, me da mucha nostalgia porque es un trabajo, o sea, duré mucho tiempo diseñando cada uno, cada personaje y que las personas lo hayan tejido al igual que yo, todo completo, o sea, para mí me causa mucha ilusión. Y no sé, me da nostalgia. Soy muy melancólica. El patrón del león, sí, sí lo tenemos. Un leoncito de Mufasa, por allá está. ¿Estás tejiendo a la Virgen de Guadalupe? Ay, sí, Aris. Entonces, mis chicas, me da mucha nostalgia que ustedes me manden estas fotos. Esto es oro, esto es oro, esta foto vale oro. Toda la colección. Y no me lo van a creer, pero no se acaba ahí. Lucrecia tejió también conmigo toda la colección de las princesas Disney. Vean esto. Vean esto. Y también incluyendo aquí a esta que de pronto no es tanto princesa, pero la catalogan como princesa, que es esto a... Ay, se me olvida el nombre de algunos personajes, ayúdeme. ¿Cómo es que se llama ella? La de la película de este muñeco grande así. ¿Ustedes me entienden? Ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, ella, ella. O sea, espectacular,
Están todas, mi chica. Miren y verá, hasta Ariel, que fue la primera de las princesas. Empezamos con Ariel a tejer princesas. Pocahontas, Blancanieves, Mérida, Princesa Peach, Jasmine, Anna, Tiana, Elsa, Tinkerbell, Bella, eh, Mulan, esa Benélope, gracias Adriana, Benélope, sí, Benélope, ella, de Raf el Demoledor, sí. Ay, es que yo las amo a ustedes, que son más lindas. Entonces, mis chicas, me envió colección que me encantó, me envió esa colección super guay, me fascinó. Ay, ¿cómo me hago acá? Allá. Entonces, mis chicas, y también me envió fotico. No solo eso, Lucrecia, también me envió Lucrecia foto de mi propio diseño. Ustedes saben que yo en el canal les enseñé un curso de cómo hacer amigurumis personalizados, porque es que, mis chicas, siempre me pedían que cómo hago para hacer a mi papá, a mi abuela, a mi mamá, me pidieron que hiciera esta persona y me mandaron la foto. Entonces yo quise enseñarles y les hice un curso especial en el canal de cómo tejer los amigurumis personalizados. Entonces, para poder hacer ese curso, me tuve que tejer yo misma. Yo misma, tejerme yo misma. O sea, mi versión en amigurumi. Para las que empezaron a seguirme o nos están viendo el live por primera vez. Mi versión en amigurumi. Entonces, mi chica, Lucrecia también, miren, Lucrecia también me tejió. Así me tejí yo, así me tejí yo. Yo cogí una foto donde tenía un gorrito, donde tenía una ropa en específico y lo cogí de ejemplo y pues este fue el resultado de mi propia versión. Y Lucrecia también lo tejió. También tejió al gato con botas y a Kitty de patitas suaves. Esto también se fue viral. El gato con botas se fue viral. O sea, ese fue un diseño súper viral que les encantó, les gustó muchísimo. Mis chicas, si no he leído los comentarios, ahorita que hagamos otra pausa, me vuelven y me escriben el comentario, copy y pegue, porque, porque algunos no los alcanzo a leer. ¿Listo? Gracias, gracias, Rosana. De todas las alumnas, sí, es que este es un homenaje muy lindo, mis chicas. Este es un homenaje muy lindo que les quise hacer y mostrarles todo lo que ustedes han tejido. Ya casi estamos terminando. Les voy a mostrar a Luz Marina de Colombia, Luz Marina Rodríguez. Luz Marina Rodríguez de Colombia me mandó la fotico de Mirabel Madrigal, súper linda también le quedó. Muchas veces varía mucho de acuerdo al hilo, ¿no, mis chicas? De acuerdo al material de hilo. ¿Listo? De acuerdo al grosor de hilo, de acuerdo al si es acrílico, si es algodón, si es de 2 milímetros, si es de 3, de 4. ¿Listo? Varía de acuerdo al grosor. Este fue el que hizo Luz Marina Rodríguez de Colombia. Fue la primera muñeca que tejió conmigo. Este sí fue con el que me conoció. ¿Listo? Con el que me conoció. Les voy a mostrar ahora unos de Margarita, que Margarita no me escribió apellido ni de dónde, pero me mandó esta fotico del duende que tenemos de Navidad. Este es uno que tenemos para agarrar las cortinas, mis chicas. Carmen, ¿cuánto cuesta el patrón del león? No me acuerdo. Perdón, no me acuerdo, Carmen. Debe ser por ahí unos 7 o 6 dólares. No recuerdo, pero pica el perfil ahí en el enlace y ahí te lleva a la plataforma para que lo mires. Este es un duende de Navidad que es una garracortinas. Súper lindo. Le quedó precioso. Y la Virgen te quedó supremamente linda. La Virgen le quedó supremamente linda. Preciosa, me encantó. Pongámosle un poquito más de brillo a esto. Me encantó. Me mandó también a Mirabel. Súper linda. Margarita.
Estas eran de Margarita. Patricia, paso con Patricia. Patricia es de Colombia y también empezó con Mirabel. Le quedó muy, muy linda, miren. Mirabel le quedó preciosa. Y también tejió el nacimiento. También aquí me mandó otra fotico del nacimiento como completo sobre una mesita de centro de sala, súper lindo. Estos eran de Patricia. Y ahora paso con Marita. Marita me envió esta foto de Mérida. Ah, no, ¿cómo es? Mérida, no, de Merlina. Este también es un diseño muy de los antiguitos del canal, de los primeritos. Delia García. Delia me envió varios. Imagínense que Delia tejió conmigo el Spider-Man, que es un diseño que tiene la máscara removible. ¿Listo? Es un diseño que se quita y se pone su máscara. Súper chévere de trabajar porque los niños pueden jugar a quitársela y a ponérsela cuando quieran. También me envió fotico de una de las de Encanto con la sombrillita, porque le hicimos la sombrillita de Stitch a Mérida, esos churcos maravillosos que nos quedaron espectaculares, la princesa Ariel y Barbie. Ay, tenemos a Barbie en el canal. Y uno de grandote de Papá Noel que hicimos también, hicimos un Papá Noel así de gigante. Esos eran de Delia García. Y aquí sí me detengo porque no conozco el nombre. No sé cómo se pronuncia el nombre que me escribieron. Genshi Pulido, creo. Creo que es así, pero me disculpa si no lo estoy diciendo bien. Genshi Pulido. Hizo a nuestro gnomo, que lo hicimos así grandote en chelín, para decorar los muebles, decorar la sala, lo hicimos muy lindo. Mercedes Dueñas, ya vamos a acabar. Mercedes Dueñas me envió de los pocos diseños que me mandaron, porque casi no me mandaron ustedes diseños de Intensamente, la mayoría me conocieron fue con los diseños de Encanto. Me envió a Tristeza. Ah, no, Tristeza no, es Envidia. Envidia. La más famosa y la más viral fue Tristeza. Me envió fue Envidia. Y Tristeza también la tejió, mírenla. Tristeza también la tejió. Ay, mis chicas, es un placer con ustedes tejer, que ustedes escuchen mi voz allá en sus casas, ahí enseñándoles, es un placer. Y termino con Patricia Altamirano, que me mandó también la preciosa muñeca de Ariel. Gracias, mis chicas. Alegría, sí, alegría también la tejimos. Ahora sí, mis chicas, ya para terminar el live, para responder preguntitas. No la había encontrado por esta plataforma. Lucy, ya miramos todos los diseños. Sí, por aquí también estamos, por TikTok. Qué hermoso, quedó igualita. Mis chicas, gracias por estar aquí y sigan tejiendo conmigo. Sigan tejiendo conmigo. Estoy muy feliz, mis chicas, de que puedan ustedes aprovechar estos tutoriales. Tenemos muchos por hacer más, tenemos muchos retos más, muchos diseños más. Y pues como siempre yo me apoyo mucho de sus comentarios, de sus opiniones, qué es lo que más les gusta, qué es lo que más quisieran tejer. Me dicen mucho que continúe con las guerreras. Otros dicen, no, ya no, sigue con otras cositas, con Snoopy, bueno. Lo que sí estoy segura es que esta quedó grandota. Lo que sí estoy segura, mis chicas, es que va a estar después de Rumi, va a estar Bellota y Bombón. Y después de Bellota y Bombón va a estar
Hello Kitty con un traje de oso. ¿Listo? Eso es lo que tengo seguro. De ahí para allá, depende de ustedes. De ahí para allá, escucho comentarios, porque tengo una lista larga, tengo una lista muy larga de ustedes, pero como ustedes saben, es imposible complacer a todos, es imposible, así que ténganme un poquito de paciencia. Trato de ir como distribuyendo uno de esto, otro de esto, otro de esto, como para abarcar toda la demanda que me hacen. Y ahí vamos, seguiremos tejiendo. Gracias, este en realidad es un homenaje a todas ustedes, mis chicas que me han acompañado durante este largo proceso de crecimiento, tanto mío como de ustedes. Si empezaron a tejer y aprendieron amigurumis conmigo, les agradezco por tenerme en la paciencia y también por escuchar mi voz todo el tiempo. Superhéroes, Eugenia, superhéroes también tenemos en el canal, unos poquitos como los que les mostré ahorita, que Spider-Man, bueno, Superman, bueno, pero tratando de también hacer unos cuantos más. Hicimos también a la Mujer Maravilla, bueno. Eh, voy a leerlas, voy a leerlas. Gracias, Jennifer, por todas tus bendiciones. Falta Hello Kitty, bueno, faltan otros. Qué bien que van a ser las tres chicas superpoderosas, sí. Sí, porque me las pidieron muchísimo, insistieron muchísimo, mis chicas, entonces a la alta demanda tocó, tocó tejerlas. Eh, ay, sí, sí, Adriana, gracias por todas sus oraciones. Sigan orando por mí para que Dios me dé mucha salud para seguirles compartiendo. Trato de hacer mucho los ejercicios. Les recomiendo mucho hacer los ejercicios. Mis chicas, hagan los ejercicios para sus manos antes de tejer. Hagan las pausas después de tejer, porque sí, pues ya con los años vamos para 8 años y antes de los 8 años del canal yo ya tejía, o sea que llevo tejiendo mucho más y pues sí, las manos cobran factura, la espalda, las piernas, las rodillas, pero ahí vamos con todo el amor para poder seguirles compartiendo. Eh, un piloto de Fórmula 1. Gracias, Brandy. Gracias. Hiciste la galleta de jengibre, la taza de galleta de jengibre. Súper linda, quedó súper linda. Mis chicas, yo sé que no alcancé a mostrar todas, porque es que me mandaron muchísimo, muchísimo. No, esto que les mostré en esta hora de live que llevamos, no es comparado con todo lo que me llegó. O sea, por el grupo me mandaron muchísimo, pero por interno y por privado también me mandaron muchísimo. Entonces, ayer hasta lo que alcancé, como hasta la noche, alcancé a pasar, a transcribir el nombre y a transcribir y guardar las fotos separadas en carpetas para saber las fotos de quién eran. Entonces, les pido disculpas si no les mostré sus fotos. Se me iba a olvidar. Ya estábamos terminando y se me iba a olvidar. Les pido disculpas, mi chica, si tal vez no mostré la foto que me mandaste, pero quiero que me entiendan que en una hora de live es imposible mostrar todo. O sea, duraríamos aquí toda la tarde o todo el día. Duraríamos aquí todo el día. Entonces, si no salió, no te preocupes, yo la vi, yo lo vi, yo lo vi, yo siempre lo veo, mi chica, siempre. Tal vez no me queda el tiempo suficiente que yo quisiera para contestar los comentarios o para responder o para decirte o para decirte algo, tal vez no me alcanza el tiempo porque son muchos los mensajes y por todas las plataformas, porque ustedes saben que esto hay que tenerlo por todas las plataformas. Entonces, si no salió, no se preocupe que yo lo vi, yo los vi todas, solo que el tiempo no daba para sumar más. ¿Listo? Lo siento, pero si no salió, no se preocupen que yo lo vi. Y después hacemos otra, ¿listo? Después hacemos otra ronda, así mostrando todo lo que ustedes me mandan.
Silvia, sí, yo los tuve que haber visto. Sí. ¿Cómo se llama usted? Angélica, Rosana. Mi nombre es Angélica. Angélica, ¿listo? ¿Tus aretes son tejidos? Me pregunta Heidi. Sí. Sí, Heidi, son tejidos, míralos. Es que me los son de una seguidora de aquí de mi localidad que estaba en feria y se los compré. Me la encontré en la feria. Estaba en la feria aquí del pueblo y tenía un puesto en la feria y me la encontré y ¡hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pero esa que y miré su puesto y todo lo que tenía en el puesto de la feria y me traje los aretes y le hice la compra. Entonces estoy luciéndolos. En punto tunecino, sí. Sí, pareciera punto, sí, es como punto tunecino. Bellísimos, ¿cierto? Bellísimos. Estoy aquí estrenando. Yo allá como ciega mirando y aquí lo tengo. Llevo poco tiempo siguiéndote, María Luisa. Me gusta mucho cómo explicas desde Venezuela. Gracias, María Luisa, por tus bendiciones. Gracias, gracias. Sí, Adriana, parece que son en punto tunecino. Gracias, mis chicas. Bueno, antes de despedirnos, antes de acabar, siempre acabo con un bonito mensaje. Quiero dejarles un lindo, lindo mensaje para despedirnos. ¿Tienen preguntas mientras adecuo aquí para dar el mensaje? Si tienen las últimas preguntas, escríbanmelas. ¿Listo? ¿Y qué les gustaría tener para Semana Santa? ¿Vale? ¿Qué les gustaría tener para Semana Santa? Si un Jesús, si otras vírgenes, aunque yo ya tengo una lista de cuando hicimos el primer live del año, una lista de todo lo que me dijeron. Santa Lucía, Virgen de Luján, Virgen del Carmen, Ana José Dormido, Jesús, Virgen de los Milagros y un Moisés. Tengo una lista larga y otras enormes. Y les tengo una sorpresa, porque se viene la peli de Mario Bros. Y les tengo una sorpresa, un crochet express espectacular. Así. Un crochet express súper lindo que les va a encantar, mi chica, les va a encantar. Se los voy a mostrar después. Hoy no. Después. Entonces, mis chicas, escriban los últimos comentarios mientras adecuo aquí para dejarles un mensajito. Gracias por conectarse. No se me vayan, escuchen el audio que les voy a poner a continuación. Escuchen el audio que les voy a poner a continuación, no se me vayan. Porque me encanta que escuchen estos audios. Voy a coger esto de rutina en cada despedida de live, sea por aquí, sea por TikTok, sea por cualquier plataforma. Me encanta dejarles una reflexión y unas palabritas al final. ¿Listo? No se me vayan. Mis chicas, Virgencita Dolorosa, me escribieron que la Virgencita Dolorosa. En Telegram no hay límite de participantes. Pues como ya tenemos el canal de difusión de la W, en lenguaje de señas creo que la W es así. Ya tenemos por ahí ese, entonces allá tampoco hay límite de participantes. Lo único es que no, pues tengo que revisar porque me dijeron que sí se podía que ustedes escribieran. Entonces, mis chicas, leyendo los últimos comentarios y les dejo el precioso audio que les preparé. La Virgencita de Luján, señorita, vote por Moisés para Semana Santa. Ay, Jennifer, sí. Jesús Nazareno. Usted no da los patrones, profe, usted no da los patrones. Rosana, sí, los patrones escritos, claro. Los patrones escritos son los únicos que son de pago, pero el resto en el canal es gratuito. ¿Listo? Los patrones escritos sí son de pago. El próximo en vivo. Ay, gracias, Rosana, por recordármelo. ¿Puede explicar un poco
más de los patrones para principiantes. Sí, y recordarles, ahora que me dice Rosana, el próximo en vivo lo tenemos por TikTok el domingo, porque tenemos una nueva sección. Tenemos una sección que se llama ahora Confesiones Crocheteras. Entonces nos conectamos todos los domingos, 3 de la tarde, hora Colombia, contando historias de la vida real, o sea, historias reales, historias que me pasan ustedes y que me escriben y me autorizan contarlas, a veces anónimamente y otras veces con el nombre. Pero mis chicas, la historia del domingo pasado estuvo súper linda, aprendimos mucho. Y aprendimos mucho, mis chicas, porque nosotros aprendemos de los errores de los demás, de las fallas de los otros, de las experiencias, no precisamente de errores, de las experiencias. Y pues sacamos un aprendizaje para que nosotras no nos pase o para que si nos llega a pasar, saber qué hacer. Entonces aprendimos mucho de la historia del domingo, es por TikTok a las 3 de la tarde, hora Colombia. Pueden escribir el cambio de horario según tu país y conectarnos en el live. ¿Listo? Para que podamos aprender de las historias. Para este domingo ya tengo historia. La idea es que tengamos historia todos los domingos. Ya tengo 2 historias, o sea que para este y el próximo domingo ya tengo historia. Pero para los otros necesitamos historias. Así que si tú tienes una historia que contar, que te haya pasado con algún cliente, con algún familiar, el del domingo fue con un familiar. Fue espectacular. Y esto no queda grabado. Es lo único que les digo. No queda grabado porque en TikTok no se graba. Entonces es en el momento, a las 3 en punto arrancamos, no se lo pierdan, puntualitas. Y la historia del domingo fue muy linda, aprendimos mucho. Y si tienes una historia que te haya pasado con un cliente, con un familiar, pero todo de crochet, ¿no? Todo de crochet. Escríbemela, escríbemela. Puede ser por cualquier red social, me la escribes por privado y si me autorizas decir tu nombre, pues lo hacemos y si no, pues lo contamos anónimo. Y que nos autorices también dar nuestra opinión, lo que pensamos al respecto. ¿Qué haríamos nosotras en tu lugar? Es muy fácil opinar cuando no nos ha pasado, ¿no? Pero ¿qué haríamos nosotras en el lugar, en tu lugar? Entonces, mis chicas, no se pierdan el domingo el live. Sí, que ahí estén, no se lo pierdan. Adriana, mándame tu historia, Adriana. Sí, mándamela. Escríbemela por privado. ¿En cuál canal el domingo? Por TikTok. Por TikTok. ¿Listo? Por TikTok. Los domingos es solo por TikTok. Y aquí, pues sí, yo les aviso siempre. Estén pendientes ahí del canal de difusión, de las otras plataformas. Yo les aviso siempre cuando hay live. Ahora sí, mis chicas, ahora sí las dejo con el audio de hoy. Me despido con esto. Espero que les guste y no sé si en TikTok se escuche, espero que sí, y si no, besitos, mi chica. Si no, lo siento, I'm sorry porque el micrófono se me dañó. Pero yo espero que sí se escuche. Entonces, mi chica, besitos y me despido con esto que les dejé, esta reacción. Besitos. No se pierdan. Estén pendientes. Vayan y vean el último reel, el último video que les subí, que fue cositas tejidas para la playa. Vayan y mírenlo. Me fui para la playa en vacaciones y allá las grabé y allá me las llevé y les mostré lo que llevo tejido para la playa. Lo que tejo crochet cuando voy a las vacaciones. Me tejí gorros, me tejí salida de baño, me tejí, bueno, vayan y miren ese reel que les doy ahí ideas para que tejan cuando vayan a la playa. Lo guardan y cuando vayan de vacaciones van y lo miren. Van y lo vuelven a mirar. Ahora sí que me despido más que circo pobre. Besito, mis chicas. Escuchen este audio. Mis chicas, cuando empecé a compartir crochet en el canal, pensé que solo estaba enseñando a hacer amigurumis. Con el tiempo entendí que no era solo eso. Cada proyecto que ustedes han tejido representa disciplina, representa paciencia, representa volver a empezar cuando algo no salía bien. Muchas comenzaron dudando, muchas dijeron yo no soy buena para esto,
Y hoy veo manos seguras, veo creatividad, veo identidad. Tejer juntas nos ha enseñado que el crecimiento no siempre es rápido, pero cuando es constante, transforma. Ustedes no solamente aprendieron puntos, aprendieron a confiar en su proceso y eso vale más que cualquier diseño terminado. Así que mis chicas, gracias por estar aquí. Gracias por intentarlo, incluso cuando parecía difícil. Gracias en creer que podían. Sigamos tejiendo, chicas, sigamos tejiendo historias, sigamos creciendo, sigamos creando cosas hermosas con nuestras propias manos. Las quiero mucho, mis chicas, y seguimos tejiendo juntas.